Perfecto, entonces pueden comenzar cuando quieran. Profe, yo no sé si me veo, no me deja activar la cámara del celular. Bueno, no estás usando el video, así que no hay ningún problema, vas sin video. Empiezo así. Sí, sí, empieza así, ningún problema. Si sos la que hace la pregunta uno, ya puse en la siguiente diapositiva, Eh, estás lista para empezar. sí, sí, mi pregunta dice, ¿qué son los bienes públicos y los recursos comunes y por qué se los considera estos últimos susceptibles de ser usados excesivamente? Los bienes públicos son los bienes que no son rivales en el consumo y que no son excluibles. Esto quiere decir que los pueden usar muchas personas y que no se puede evitar que la gente lo use. Un ejemplo sería el transporte público o las playas. Los recursos comunes son no excluibles, pero son rivales en el consumo. Esto quiere decir que todo el mundo los puede usar, pero si yo consumo una unidad, eso hace que otra persona no pueda consumir esa misma unidad. Un ejemplo sería la pesca. Ujú. Si yo voy a un lugar de explotación pesquera, lo que consumo yo de peces genera que otra persona no pueda consumirlos. Y se considera que son susceptibles a ser usados excesivamente porque no se puede cobrar a los individuos por su uso. Por eso la gente continuará utilizándolos hasta que su ingreso marginal sea cero, decía en el libro. Ok, Esa es toda mi pregunta. siguiente. ¿Quién sigue con la pregunta 2? Eh, la pregunta 3 Las dos, sería perdón. la 2. La tenía una chica que se llama Sofía, que la pudo hacer, pero no se pudo conectar ahora. La iba a leer Nico, si no me equivoco. Sí, 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 acá estoy, pero no estoy seguro si me están escuchando. Te escuchamos Sí, sí, te perfecto. escuchamos. Sí, no, Sí. bueno. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la problemática que se plantea en la exposición de algo? ¿Qué bienes públicos o recursos comunes se ven afectados? ¿Y qué relación existe entre ellos y las externalidades negativas? Entonces, bueno, la problemática principal es la crisis del cambio, el que conlleva el calentamiento global, la emisión de animales y la extinción de especies animales y bueno, todo lo que conlleva el cambio climático como en la naturaleza. Después los recursos comunes que se ven afectados, entre ellos podemos ver que es el aire que respiramos, el agua de los ríos, los océanos, eh, todo lo que, como dice la palabra, es de uso común entre todos nosotros. Dice que estos recursos son rivales en el consumo, ya que no se puede evitar el consumo de estos y cuanto más consumo, más menos me quedará. Los usos excesivos de estos recursos pueden causar externalidades negativas, como la quema de los combustibles que aumentan la ansiedad, contaminando el aire que respiramos, destruyendo la atmósfera y aumentando los gases de invernadero, llevando a elevar más las temperaturas, causando efectos negativos en animales, plantas, personas. Otro puede ser la contaminación del agua potable. También se mencionó la energía que se encuentra atrapada en los océanos y esto causa tormentas más fuertes de lo normal e inundaciones. Podemos decir que el cambio climático es causado por el consumo constante de recursos mencionados y por ende presenta esa relación estrecha de externalidades negativas. Bien, con lo cual entendemos claramente, no nos estamos refiriendo a un bien público, sino nos estamos refiriendo a un bien común. Es decir, existe rivalidad de consumo, esa es la característica que lo diferencia. Y si bien existe rivalidad de consumo,
no es posible excluir a nadie del consumo, por eso le llamamos que son bienes, recursos comunes. Hola, hola, ¿se escucha? Esas, esas políticas públicas que se pueden tener. Y pues para garantizar el uso eficiente de un recurso común, la sociedad como tal debe encontrar la manera de que los individuos que utilizan ese recurso tengan en cuenta el costo que eso supone como a otros usuarios, ¿no? Entonces como que el gobierno, la manera, las políticas como para regular esto y que sea de una manera eficiente, lo primero es establecer impuestos o regular la utilización del recurso, crear un sistema de licencias negociables para garantizar la utilización eficiente de recursos y hacer que los recursos comunes sean excluibles asignando derechos de propiedad a algunos individuos. Entonces, bueno, como creo que se explicó en la clase pasada, está el impuesto pituviano, el otro sería como las licencias, y esas serían conocidas aquellos individuos que están dispuestos a pagar más por el uso del bien regulado y así su consumo, y estos individuos, aquellos que paguen más, podrán sacar un máximo provecho como de esa explotación de ese bien, ¿no? Pero todo para hacerlo de una manera más eficiente y que no, o sea, que no sea tan menos eficiente. Y como es un recurso común y ese recurso común eh, es rival en el consumo, pues que no nos afecte a todos en la manera en que lo explotamos y después nos quedamos como sin esos recursos que son tan importantes como el agua, el aire y la asignación de derechos de propiedad. Y se trata de determinar quién puede y quién no puede usar un bien y la cantidad que se usa. Cuando el bien no es excluible en un sentido realista, nadie lo posee porque no se puede hacer ningún derecho de propiedad. Nadie puede usar lo demás. Entonces es como el ejemplo de la lectura que hablaba acerca de ESCA. Es todo porque es un bien que no es excluyente, todos podemos ir, pero es real. Y en la manera en que yo empiezo, digamos, a pescar más por cierta que yo pueda tener, por sí, esa tecnología más avanzada o capacidades mayores, entonces empiezo a afectar a toda la población y empieza a ser como una manera menos eficiente de ese bien. Y la manera de solucionar esto es hacer que el bien sea excluible y asignar derechos a la propiedad a alguien. Así el propietario hará un uso eficiente de ese bien en vez de que sea excesivo. Entonces, no sé, por ejemplo, los parques nacionales que se les da como a alguien una asignación de un derecho de propiedad y esa persona es como la que regula. Porque como, bueno, ahí respondo un poco lo que sería la pregunta uno de si es mayor o menor el uso eficiente, porque si se le deja como al libre mercado a que todos puedan hacer o influir sobre el uso de ese bien, va a ser como negativo o menos eficiente. ¿Por qué? Porque las personas no tienen la intención de cuidar ese recurso porque siempre va a estar. Entonces, los individuos asignarán utilizando o consumiendo este bien hasta que el ingreso marginal sea cero, ignorando así el coste tal del comportamiento que genera la sociedad en su conjunto. En el caso de un recurso común, el costo marginal social de mi utilización del recurso es más alto que mi costo marginal individual, el costo que tiene para mí utilizar una unidad adicional. Entonces la cantidad eficiente es aquella para la cual
El ingreso marginal es igual al coste marginal social de producir dicha cantidad, y no al coste marginal de producir en cierto sector. Como por lo tanto el mercado estaría dando lugar a un uso excesivo del recurso común. Y pues las pérdidas que generaría eso para la sociedad serían más reducidas. Y ya. Ok. Bueno, mi pregunta, perdón. Sí, sí. Perfecto. Bueno, mi pregunta decía, acorde a las acciones realizadas y o compromisos asumidos por los distintos países que ejemplifica el GORE, ¿afectan los intereses públicos y privados a los bienes públicos y recursos comunes? ¿Y deben ponerse de acuerdo los países industrializados para adoptar medidas con el fin de reducir la contaminación? Nosotros pusimos que los intereses privados no afectan considerablemente el uso de los bienes públicos, ya que al ser estos bienes no excluibles y no rivales de consumo, los consumidores no pagarán por consumirlos y el consumo sería ineficiente si los productores cobraran un precio positivo por este. Esto desalienta entonces la inversión de empresas privadas en este sector. Y respecto a los recursos comunes, que son bienes no excluibles pero sí rivales de consumo, los intereses privados explotan sin tener en cuenta que al hacerlo disminuyen la cantidad de recursos disponibles para las otras personas. Y teniendo en cuenta el video, las empresas que utilizan energías no renovables realizan un uso del recurso común, que en este caso sería el aire limpio, y van a ser los intereses públicos de la mano del Estado quien van a buscar mejorar el bienestar de la sociedad y garantizar un uso eficiente de estos recursos comunes a través de distintas medidas, como vimos por ejemplo en el video cuando Estados Unidos cerraba las plantas emisoras de gases nocivos o cuando China ponía un tope a estas emisiones. Y frente a la búsqueda de una utilización menos excesiva de este recurso, los intereses privados que busquen desarrollar energías renovables, no siguiendo con el video, van a verse beneficiados, ¿no?, por el creciente uso de estas alternativas que permiten una menor explotación del recurso común y por lo tanto más aire limpio para toda la sociedad. Y respecto a si deben los países ponerse de acuerdo en la toma de medidas contra el cambio climático, la respuesta sería que sí, ya que es una solución que nos compete a todos y encontrar una salida sería mucho más rápido y más eficiente si todos los países aportaran a la causa. Y eso es todo. Y la última pregunta era en base a qué preguntas se expone la exposición, cuál es la postura en relación al cambio climático y cuáles son los agentes económicos que deben intervenir para lograr resultados esperanzadores. Nosotros pusimos que se articula en base a tres preguntas. La primera es si de verdad tenemos que cambiar, si podremos cambiar y si vamos a cambiar. Al Gore en su exposición dice que la respuesta a la primera pregunta es negativa y que las segundas dos van a ser positivas. En la primera dice que sí que tenemos que cambiar, pero expone diferentes razones por las cuales deberíamos cambiar, y una es por la contaminación del calentamiento global, que es producido por el efecto invernadero que es el carbón, y esto produce que las altas temperaturas afecten tanto a los animales como a las personas, los ecosistemas y las plantas, y que el 93% de la energía en total se encuentra en los océanos, y esto causa efectos como las tormentas, que a su vez causan inundaciones, liberan vapor de agua al aire, que causa humedad, sequías, se extinguen los animales, y en el Polo Norte se derriten los hielos y esto causa que se eleve el nivel del mar. En la segunda y la tercera pregunta tiene una respuesta positiva, y es que sí que podemos cambiar y que sí vamos a cambiar. Su postura en relación al cambio climático es positiva porque piensa que vamos a ganar la batalla al cambio climático, pero para eso expone ciertos ejemplos, como puede ser, la primera es que el hombre pisó la luna, el sufragio y el derecho de la mujer, los derechos civiles, y para esto utiliza la frase que sacó de un escritor, que es que después del no final llega el sí, y que de este sí depende el futuro del mundo. Esto sería su postura positiva, porque años atrás se hicieron proyecciones, como puede ser que se proyectó que en 10 años había de haber 30 gigavatios y al final terminaron siendo 14 más,
o 1 gigavatio por año y terminaron siendo 68 veces más. Esto se debe a que las proyecciones que se hicieron anteriores actualmente demostraron cambios muchísimo mejores de lo que se esperaba. Y los agentes económicos que deben intervenir son los seres humanos, ya que dice que tenemos todo lo necesario para ganar la batalla al cambio climático, y dice que aunque algunos duden de la voluntad de actuar, él considera que la voluntad de actuar es en sí un recurso renovable. Y que para esto todas las naciones se pusieron de acuerdo para combatir la crisis climática y eliminar así el carbón, la emisión de carbono, y tomaron ciertas medidas según los países, como puede ser en el caso de China, tomar medidas como un sistema de topes y comercios a las industrias, o como Estados Unidos, que canceló las plantas de emisión de carbono. Esa sería la respuesta a la pregunta 5. ¿Y ustedes cómo lo están viendo hoy? Porque este video en su momento de ya tiene un par de años. ¿Cómo lo están viendo hoy? Yo creo que todavía no se llegó a ganar la batalla, por más que tenga una postura optimista. Todavía quedan cosas por cambiar. ¿Dónde está la dificultad? ¿Dónde ven la dificultad? De todos los estudios que estuvieron viendo, ¿dónde ven las dificultades para lo que es la coordinación de políticas públicas a nivel mundial? Se escuchó todo cortado y no terminé de entender la oración. ¿Dónde ven dificultades para implementar políticas públicas coordinadas a nivel mundial? No, pues yo creo que para coordinar políticas públicas a nivel mundial, la complicación número uno está en los gobiernos, pues porque básicamente cada uno va a buscar su propio bien, va a buscar su propia eficiencia de recursos y pues todos los recursos, digamos que en el planeta que se explotan son recursos comunes, pero ahí está la ventaja del que mejor tecnología tiene, de los países como más avanzados, todo esto, y eso hace como que sea, no sé cómo decirlo, eh, más difícil, ¿Dónde está la pero dificultad? no sé cómo organizar. La dificultad básicamente tienen que ustedes interpretarla de acuerdo a lo que estamos viendo en el capítulo. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Lo que nosotros tenemos es que se trata de un bien que tiene ciertas características y el problema es la dificultad para excluir a alguien del consumo. Con lo cual, si todos los países del planeta hicieran las cosas bien, pero uno no sería posible excluir a ese país de los beneficios de la decisión de los demás, ¿sí o no? Claro. Es claramente el problema del free rider el que está presente. Y además hay otro problema adicional. No tenés un estado de estados que pueda de alguna manera establecer las normas de manera coordinada, de manera simple, ¿sí? De hecho, lo que hemos visto desde la publicación de este video hasta ahora es que algunos países se fueron retirando y fueron incumpliendo algunos de los acuerdos que oportunamente se habían comprometido, ¿sí? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que si el país se retira, no le pasa nada, ¿sí? ¿Entienden dónde está la dificultad? La dificultad está en esa característica, justamente de ser un bien común, un recurso común, y las dificultades que hay para hacer cumplir esas políticas públicas de manera coordinada. Ese es el mayor problema. ¿Sí? O sea, existe la posibilidad de tratar de coordinar de manera voluntaria y demás, pero las principales dificultades están por esto, ¿no? Las enormes dificultades de hacer cumplir esos acuerdos. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Qué les ha parecido el tema en general, el tema
de bienes públicos. A mí el video me pareció muy interesante. Me parece que estaría bueno empezar a implementar muchas de las cosas que dijo. Y del capítulo del libro también siento que acompaña muy bien el video y se me hizo fácil responder la pregunta que me tocó y en lo que ayude a mis compañeros. Y ven claramente ustedes la relación entre estos temas y los que estaban en los videos de los capítulos anteriores, del capítulo anterior. Sí, también. ¿Algún otro que quiera contar algo más de cómo lo están viendo? ¿Vieron la película original o solamente vieron el video este? Yo solo vi el video. Video. Ok. Les recomiendo después verla la película. No es tan, no es ni tan vieja ni tan larga, así que traten de mirarla. ¿Sí? Bueno, Bien, ahí, como les decía, acá tuvimos un montón de temas. Eh, Estos temas son obviamente temas que están eh, en la actualidad muy vigentes, son temas que son discusiones de políticas públicas a nivel internacional y de acuerdos internacionales o de desacuerdos internacionales de manera permanente. Así que la idea de que ustedes pudieran estar abordándolos tiene que ver con eso. Eh, Espero que eso sea un resultado interesante que lo estudiaran. Ahí les voy a contar después algunos elementos adicionales, el tema de la tragedia de los comunes, como se lo conoce, a estos incentivos que tiene que ver con el uso en exceso de recursos comunes. Ha sido también objeto de estudios específicos y en algunos casos de algunos recursos, en algunas comunidades se ha visto que no necesariamente se llega a la solución donde hay predación de ese recurso común, donde hay sobreexplotación de ese recurso común, y eso no necesariamente a veces está asociado a una intervención de un Estado central, de un Estado nacional interviniendo con una política pública tal cual la hemos visto hasta ahora. Hay veces que los propios agentes económicos que están en el lugar llegan de alguna manera a acordar entre ellos una mejor utilización de los recursos para de pronto hacer sustentable la pesca o hacer sustentable algún recurso común. Este análisis de la institucionalidad de cada una de las partes ha sido también objeto de un premio Nobel en Economía. Yo les voy a estar después subiendo ahora el, el link a los últimos estudios de eso. Un minuto. Eh, a ver, acá está. Elinor Ostrom es la persona que tuvo el premio Nobel en su momento de 2009 en economía, justamente por esos estudios sobre la asignación de los recursos comunes y cómo efectivamente pueden buscarse soluciones de este estilo. Así que después les voy a estar colgando como para que lo vean. Fue en ese caso premio Nobel muy merecido por ese trabajo. No mucho más, si tienen alguna pregunta, la vemos después de cerrar la grabación.